buenos días, señores televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa El Juez Escucha. En esta oportunidad abordaremos un tema muy importante, ¿cuál es la población penal que alberga el establecimiento penitenciario El Milagro? Cuando fue construido, inicialmente había sido diseñado para albergar a 800 personas. En la actualidad cuenta con 4.000 presos. Ello debido a la superpoblación que viene cada día incrementándose, teniendo aproximadamente una población flotante, entrante y saliente de unos 10 a 15 personas, pero cada día va en aumento. Y uno de los factores que obedece a este incremento es el ingreso de personas que son sentenciadas con penas de carácter suspendida y en el ámbito que corresponde a la ejecución no cumplen la condena y en tal sentido son revocadas las penas por una pena de carácter efectivo. Este es un problema en el cual los jueces de la Corte Superior de Justicia de Libertad hemos detectado en un aproximado de unas 200 a 250 sentencias que son emitidas por los jueces de primera instancia de todo el distrito judicial. En un quantum de un 20% aproximadamente no son cumplidos por falta de difusión, por falta de interés y en la creencia los condenados de que la sentencia y el proceso se da por culminado al solamente ser ellos sentenciados. Es así como tenemos esta mañana como invitada a una magistrada, jueza superior titular, integrante de la tercera sala de apelaciones, la doctora Ofelia Namok de Aguilar, a quien la tendremos en este set para que podamos conversar sobre este tema y ustedes puedan informarse y ser difundida esta idea cual efecto multiplicador. Bien, a quien veremos a nuestra invitada luego de una pausa comercial. Para quien nos sintoniza en este momento, tal como les anunciamos anteriormente, tenemos como invitada a la señora juez superior titular, doctora Ofelia Namok de Aguilar, quien nos acompaña esta mañana para conversar sobre el tema de la ejecución de las sentencias de carácter suspendido. Bienvenida, doctora, a este programa. Le agradecemos anteladamente por tenerlo en nuestro set y pueda usted absolver algunas consultas, que eso venimos nosotros recibiendo de personas en los temas que pedimos a tratar, invitados también a tener. Muchas gracias anteladamente. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la invitación y venimos a colaborar con su programa, que estamos muy contentos todos los magistrados de escuchar cómo cada día en las entrevistas que haga va llegando a la comunidad trujillana para aportar así con los temas políticos que va siempre en beneficio de ellos. Muchas gracias, doctora. Quisiéramos que explique en qué situación es que los magistrados emiten sentencias de carácter suspendido. ¿Cuáles son los candidatos de los ciudadanos que obtienen ese tipo de sentencias? Muy bien, luego de que el proceso penal vaya culminando ya, al poder determinar la pena, el juez deberá tener en cuenta en qué caso debe dictar una pena suspendida. Si no va a ser efectiva, no va a ingresar al penal, sino si cumple algunas reglas de conducta, él puede culminar todo el periodo de su pena en forma libre. En estos casos se dan cuando la pena no es superior a los 4 años, cuando el juez considere que por las condiciones personales del acusado no va a volver a cometer nuevo delito y que también cumpla reglas de conducta, así como un acusado reincidente o habitual en la comisión de los delitos. ¿Podríamos decir que son sentencias que se aplican a personas que cometen delitos no muy graves? Así es, son los delitos menores, ¿no? Que las penas no sean superior pues, a los 4 años y como digo, el juez está en la determinación de la pena, considera que merece ese acusado tener una oportunidad de cumplir su condena en forma libre. Esa oportunidad que se les da por un tiempo determinado, sujeto a reglas de conducta. Por ejemplo, ¿cuáles son las reglas de conducta más frecuentes que se otorgan a los condenados? Las reglas de conducta que se fija el juez es tener que cumplir
con controlarse mensualmente en el despacho del juez que ha dictado la sentencia. Tenemos una oficina de control en nuestra corte. También no variar su domicilio, debe estar siempre sujeto en el domicilio que él ha señalado. Y como regla de conducta muchas veces también se pone pues el cumplimiento de las obligaciones de carácter civil, como son el pago de la reparación civil, y en los casos de omisión a la asistencia familiar o en los casos contra la libertad individual de trabajo, que tenga que pagar el monto de la deuda que tiene. Y por ejemplo, ¿qué sucede si una de las reglas de conducta otorgadas no se cumple en estricto, como ha señalado el juez? ¿Hay algún tipo de apercibimiento? Así es, el Ministerio Público se encarga pues de hacer los requerimientos a efecto de que el sentenciado cumpla con las reglas de conducta. Primero él le hace las citaciones a su despacho, invitándola a que cumpla la sentencia. De lo contrario, el fiscal a cargo del proceso hace un requerimiento al juez de ejecución de la pena, que está a cargo de todos los jueces de investigación preparatoria, y él puede solicitar en primer lugar una amonestación, en segundo lugar la prórroga del plazo de pena suspendida que se ha fijado, o como tercer y el más grave es la revocatoria de esa pena condicional, la que tiene que hacerse efectiva. ¿Cada uno de esos apercibimientos, por ejemplo, el cambio es de súbito o se requiere una audiencia previa o comunicarle a esta persona que está incumpliendo las reglas? Así es, el juez al recibir el requerimiento fiscal procede a señalar una fecha para una audiencia, y el sentenciado debidamente notificado en su domicilio procesal así como en su domicilio real debe concurrir a una audiencia, y en esa audiencia se va a determinar su situación jurídica en el aspecto si se le amonesta, si se le prorroga el plazo de la suspensión o en todo caso si le revoca la condicionalidad. O tal vez explicar también y dar una satisfacción por qué no viene cumpliendo, si es que hay algún motivo fundado, ¿no? Así es, también el juez tendrá que ver que el sentenciado no cumple las reglas de conducta que se le ha fijado de repente por diferentes motivos de salud o otro problema personal que se le presente, y justificado ante el Ministerio Público que está presente como en el juez, podría darse pues de repente únicamente el primer, que es la amonestación. Hemos considerado abordar ese tema porque es muy importante. En la judicatura despacho un juzgado unipersonal donde tenemos a cargo beneficios penitenciarios que solicitan las personas que están con condena en el penal, ¿no? Y vemos cada vez más frecuentes estos pedidos y por delitos mínimos. Por ejemplo, se solicita beneficio penitenciario a personas que están en el penal por conducción en estado de ebriedad, por omisión a la asistencia familiar, por delitos que la pena ha sido de carácter suspendida y no han cumplido. Entonces, respecto a ello, doctora, ¿qué opinión le merece a usted? ¿A qué se debe? ¿Por qué en estos delitos menores está cada vez más engrosando el número de personas que están en el establecimiento penitenciario? El problema es de repente que la defensa que asiste a ese sentenciado no le explica que las reglas de conducta debe cumplirlas en su totalidad. Debe controlarse en el Poder Judicial, no lo hace. Tiene que pagar las pensiones alimenticias devengadas o pagar la reparación civil, tampoco lo hace. En ese caso, pues, le falta de repente más información por parte de su defensor, porque a veces se da el caso de que el abogado le dice, bueno, nos acogemos a una terminación anticipada o una conclusión anticipada, te van a dictar la sentencia, no te preocupes, pero no le explica que si no cumple las reglas de conducta va a tener pues los tres caminos: primero la amonestación, la prórroga, y lo que es más grave y que a veces se está dictando incluso por cantidades mínimas que están debiendo de pensiones alimenticias, o en todo caso no han pagado la reparación civil que está sujeta como una regla de conducta, estamos revocando la condicionalidad y tiene que ingresar, como dice, a aumentar más esa población penitenciaria. Claro, y fundamentalmente que las personas que se someten a una conclusión anticipada, terminación anticipada o una sentencia después de un juicio oral deben de conocer que solamente con el cumplimiento del pago, por ejemplo en el caso de omisión a la asistencia familiar, no es suficiente, sino hay otras reglas, ¿no? Por ejemplo, demandan a una persona, denuncian por 30.000 soles, cumplen su integridad, el monto, tal más una reparación, pero hay otras reglas que tiene que cumplir, ¿no?
porque es el Estado el quien va a estar en vigilancia del cumplimiento que se le da y la oportunidad, ¿no? Así es, las reglas de conducta que se fijan en una pena suspendida pues tienen que cumplirse en su totalidad, y esto es pues hacer un control, que por lo general pues se olvidan y piensan que si ya pagó la represión civil o obligación alimentaria, se olvidaron, y el Ministerio Público que está atrás de la ejecución está requiriéndoles a los jueces de ejecución que tenga que amonestarse, revocarse por una regla de conducta que no fue a controlarse. Cierto, como usted ha dicho, es la falta de difusión y falta de orientación al sentenciado, muchas veces por la defensa, o tal vez ellos no comprenden, y también una suerte de falta de responsabilidad, que los peruanos también a veces no solemos cumplir con las obligaciones que tenemos. Me encantaría seguir analizando este tema y regresamos con esto y mucho más luego de unos breves comerciales. Regresamos nuevamente con la presencia de nuestra invitada, magistrada, juez superior integrante de la tercera Sala Penal de Apelaciones, doctora Ofelia Namoglia Aguilar. Estamos conversando, doctora, sobre el tema, y esto realmente que es preocupante, porque si tenemos más o menos un quantum de sentencias que dictamos los magistrados en todo el distrito judicial, mensual, 200, 250, de las cuales gran cantidad de los sentenciados no cumplen con reglas de conducta. Más o menos un quantum de 20% son amonestados y finalmente un 10% revocado. Y ese número ingresan al penal, pero son personas que no merecen estar mezclados, se podría decir, con personas de alta peligrosidad, y debido a la infraestructura y el sistema penitenciario que tenemos, van a pasar a formar la población penal, su integridad. Y cuando se trata de personas primarios como hurtos o apropiaciones ilícitas, y son personas tal vez jóvenes, muchas veces son hasta captados, y a ellos se debe este círculo pues está y cada vez va en aumento. Por eso es que tenemos las estadísticas que aumentan cada día más las cifras, jamás se estabiliza ni disminuye. Justamente es este problema de las sentencias condenatorias de carácter suspendida. Quisiera que usted nos indique, una persona cuando ingresa en calidad de sentenciado al penal, ¿de qué manera puede acceder a salir en libertad? El sentenciado que se le ha revocado la condicionalidad de pena, lamentablemente, del momento que ya es capturado, ¿no?, ingresa al penal, tiene que cumplir la pena total. En todo caso, podría salir únicamente con un beneficio penitenciario que también estamos limitando, porque si el sentenciado no cumple el mandato judicial, pues y consideramos que en el penal no ha logrado su total rehabilitación para reintegrarlo a la sociedad, tiene que cumplir en la totalidad. Y tenemos una figura jurídica que se ha estado aprovechando de repente los abogados para poder decirles que no cumplan, y luego decían te saco con una libertad anticipada. La libertad anticipada es una institución jurídica que está previsto en nuestro nuevo Código Procesal Penal, que sin embargo, al no haber sido reglamentada, no estamos aplicándola, dado que el mismo Consejo Ejecutivo, ¿no?, o las salas supremas han emitido ya sentencia casatoria en ese sentido, que no es posible que salga con una libertad anticipada. Claro. ¿Y qué tenemos más, doctora? Tenemos el gran problema de las nulidades, ¿no? Solicita una nulidad, tampoco podemos conceder, porque si quieren acoger que estuvo mal notificado, que no pudo venir a la audiencia, pero lamentablemente revocada la condición a la pena, tiene que cumplirlo en su integridad, salvo que logre tal vez que se le otorgue un beneficio penitenciario. No hay otra manera. Por eso es que la invitación, y también a los abogados, que orienten a sus patrocinados, que cumplan en su totalidad las reglas de conducta. Volvemos a repetir, es muy lamentable, como dice usted, en los casos de omisión a la asistencia familiar, que ingresa al penal el sentenciado, no puede cumplir con su obligación para ese alimentista, se ve perjudicado ese niño, y nuevamente atrás ya viene otra liquidación,
otro proceso penal. Entonces ese sentenciado ya va a tener una segunda sentencia, va a ser un residente que no va a poder en algún momento, si se le revoca, salir con un beneficio penitenciario. Y es que tenemos la sumatoria de penas y encima la reincidencia. O sea, una persona que comete un delito, una pena hasta 3 años, puede salir con penas y estar mucho tiempo en el penal. Así es, lamentablemente si hay un concurso real de delitos, pues como dice usted, se da la sumatoria de penas que ya no serían pena pues que pueda con facilidad lograr un beneficio penitenciario. Y acá vemos otro problema. Por ejemplo, para la obtención del beneficio vía semilibertad o liberación condicional hay que formar un expediente administrativo y lo realizan ellos al interno dentro de las autoridades del INPE, pero a veces viene con fallas o hay algún elemento, algún documento que no cumple los requisitos y además del hecho que demora 3, 4 meses en poder formar el expediente, cuando llega a sede judicial es detectado ello. O sea, realmente que se convierte esto en un problema muy grande, fundamentalmente casi diríamos imposible de obtener la libertad bajo estas circunstancias ante el incumplimiento que pudo haberse dado en su momento y debido a la falta de difusión o en todo caso falta de responsabilidad, ¿no? Una audiencia para lograr un beneficio penitenciario, una semilibertad en estos casos menores, no es tan sencillo. Se convoca no solamente al sentenciado y a su abogado, tenemos que también traer a esa audiencia al personal del INPE que ha elaborado los informes, a la persona que le ofrece un trabajo y de repente no pueda venir, simplemente esa persona no logra el beneficio. Entonces por eso es que llamamos pues a nuestros colegas, los abogados, que orienten a sus patrocinados, que cumplan las reglas de conducta en los procesos que se le haya dictado una sentencia con pena condicional. Y fundamentalmente, además de sensibilizar y dar las obligaciones que tiene un abogado con su patrocinado, establecer desde esta tribuna que las personas que son condenados no culmina el día de su sentencia, sino allí empieza una nueva etapa del proceso, que es el cumplimiento de las reglas que el Estado le brinda a través de los jueces que emiten la sentencia para cada caso concreto, ¿cierto? Así es, no termina, como dice usted, con el dictado de la sentencia. La ejecución de la sentencia pues es lo que conlleva a que ese sentenciado nosotros consideremos que está cumpliendo el mandato judicial. De lo contrario, se va a ver su libertad la pone en peligro. A ello se le hace primero una amonestación, luego se le dice, señor, te voy a suspender el plazo de prueba. ¿Qué es el plazo de prueba? El plazo de prueba es que cuando yo dicte una sentencia con carácter de pena suspendida, yo puedo suspenderle la pena hasta mínimo 1 año y máximo 3 años. Como la pena no debe ser mayor a los 4 años, puede recibir una condena con una pena de 4 años, sentenciado a 4 años, con pena suspendida por 1 año, por 2 años o hasta los 3 años. Y depende de ello para hacer la prórroga de ese plazo de prisión. Al no cumplir con las dos, la amonestación y la prórroga, nos queda la revocatoria. Y en ese caso sí, los fiscales están insistiendo permanentemente a la ejecución de sentencia y solicitan el requerimiento para la audiencia de cumplimiento de la ejecución de esa sentencia. Los jueces, quienes ejercen la legalidad, fundamentalmente tienen que allanar todo tipo de obstáculos ante el incumplimiento de la pena, porque finalmente la pena es lo que va de alguna manera a resocializar a la persona que ha cometido un hecho ilícito. Y de otro lado tenemos también en la ejecución el tema en el caso de las usurpaciones o también el caso de violación a la libertad de trabajo, también son reglas de conducta que se dan, por ejemplo, de otorgar el bien usurpado o abonar el monto de lo librado indebidamente, que son de acuerdo a cada tipo de delito que se ha cometido. También eso pasa a formar parte de la ejecución de la pena. Así es, dentro de las reglas de conducta que se pone, se considera como regla de conducta el pago de la reparación civil o resarcir el daño que se ha ocasionado. Si está considerado como una regla de conducta, no le queda más al sentenciado que debe cumplirlo, porque de lo contrario tenemos todo el camino que nos prevé el artículo 59 del Código Penal: amonestar, prorrogar y lo último, revocar.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un fallo ha sido señalado dentro de un acuerdo o conversión anticipada el pago de reparación civil también como regla de conducta? Ahí estaba lo que muchas veces los abogados no hacen entender a su patrocinado. Te han fijado de regla de conducta 500 nuevos soles, pero si quieres lo pagas. No es así, está considerado como una regla de conducta y si esas tiene que cumplirlo. De lo contrario, el fiscal hará el requerimiento que corresponda para la ejecución de esa sentencia. Finalmente, porque el Tribunal Constitucional también en resoluciones desde el 2008 ya ha establecido que solamente hay prisión por deudas conforme señala nuestra Constitución, pero ha hecho una distinción en las diversas sentencias en las que dice que esa excepción que se señalaba puede ser aplicada a toda persona que comete delitos. La reparación civil puede trastocar de alguna manera o vulnerar su libertad ambulatoria, porque puede ser la persona, en este caso, revocada ante el incumplimiento de una reparación civil, porque es parte de la pena. Entonces no hay evasiva de ninguna manera del incumplimiento de la reparación en la actualidad. Y no puede evadir, porque ya a ese sentenciado se le da la oportunidad. El juez le dijo, a ti te voy a dar la oportunidad de que cumplas tu pena en forma libre. Pero para ello me tienes que cumplir las reglas de conducta. Si sabiendo el sentenciado no lo hace, pues tiene que someterse al cumplimiento de la pena como corresponde. En realidad esto ha sido muy explícito, muy claro para los televidentes y creemos que de alguna manera a la comunidad jurídica y a la sociedad en general, ellos hoy en adelante, personas que de alguna manera tienen alguna sentencia y los familiares también que tienen trascendencia sobre el cumplimiento a personas que tienen en su entorno, va a hacer esto una directriz, ¿no? Para que ellos cumplan y así evitar de alguna manera penas de carácter efectivo. Por hoy agradecemos haberla tenido en el set y realmente muy interesante el contenido de lo que usted ha expuesto. Sin embargo, queremos tenerla nuevamente en otra oportunidad en este programa. La comprometemos desde ya. Muchas gracias. Doctora, muy amable. Señores televidentes, nosotros despedimos una vez más este programa y regresaremos la próxima semana en el mismo horario. Ustedes tienen y pueden visualizar en pantallas nuestras redes sociales, así mismo nuestra página web y nuestro canal en YouTube. Por hoy será y hasta la próxima semana.